Hola a todos, soy Mr. Niebla, y estoy aquí para ayudarte. Sé que este video es tu compañero ideal para relajarte y descansar. Así que antes de sumergirte en la calma, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Pero antes me gustaría saber, ¿desde dónde me acompañas y a qué hora estás viendo esto? Relájate y disfruta. Mi nombre es Gabriel Cortés, tengo 31 años, y lo que voy a contar me ha perseguido desde que tenía 25. Nunca he hablado de esto abiertamente, pero escribirlo parece menos aterrador que decirlo en voz alta. No espero que nadie me crea, pero quizá compartirlo me ayude a encontrar un poco de paz. Todo comenzó en una noche común de junio, en 2018. Vivía en una casa pequeña a las afueras de Trujillo, Perú, en un terreno que perteneció a mis abuelos. Era una zona tranquila, rodeada de campos y montañas bajas. Esa noche, el cielo estaba despejado y una brisa fría se colaba por las rendijas de las ventanas. Regresé a casa tarde, después de haber salido con unos amigos. Eran cerca de las 11:45 de la noche cuando estacioné mi motocicleta y entré. Como siempre, encendí las luces de la sala y me quité los zapatos antes de desplomarme en el sofá. No había pasado más de media hora cuando algo me hizo levantar la vista. Fue un ruido, un zumbido grave, constante, que parecía vibrar en las paredes de la casa. Pensé que tal vez era un transformador eléctrico, pero cuando miré por la ventana no vi nada fuera de lo común. El zumbido se intensificó y, de repente, todas las luces de la casa parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad era tan profunda que ni siquiera podía ver mis manos frente a mí. Fue entonces cuando lo sentí, una presión extraña en el pecho, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso. Miré hacia la ventana, esperando ver algún indicio de lo que estaba pasando, y ahí fue cuando lo vi. Una luz blanca, brillante como un relámpago, apareció en el cielo, suspendida sobre los campos detrás de mi casa. Era demasiado grande para ser un dron y demasiado silenciosa para ser un helicóptero. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la luz parecía descender lentamente hacia el suelo. No emitía calor, pero algo en mi interior me decía que debía mantenerme alejado. Sin embargo, mis pies parecían tener otros planes, y antes de darme cuenta, ya estaba saliendo al patio, atraído como una polilla a una llama. La luz iluminó todo el terreno con una claridad surrealista. El zumbido se convirtió en un pulso rítmico que parecía sincronizado con los latidos de mi corazón. Entonces, vi una figura que se delineaba en la intensidad del brillo. La figura era alta, esbelta, y parecía moverse con una fluidez antinatural. Sus extremidades eran largas, demasiado largas para ser humanas, y su cabeza, ovalada y lisa, carecía de rasgos que pudiera distinguir desde la distancia. No caminaba, sino que flotaba, acercándose lentamente mientras el zumbido en el aire crecía con cada paso que daba hacia mí. Mis piernas seguían atornilladas al suelo. Mi mente me gritaba que corriera, que volviera al interior de la casa, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me sujetara, impidiéndome huir. Cuando la figura estuvo a unos metros de distancia, su forma quedó completamente iluminada por la luz. No era piel lo que cubría su cuerpo, sino algo más, algo similar al metal bruñido, pero que parecía moverse como un tejido orgánico. En su rostro, donde deberían estar los ojos, había solo dos óvalos negros que brillaban con un resplandor opaco. Intenté hablar, gritar, pero mi voz se negó a salir. Fue entonces cuando lo escuché, no con mis oídos, sino directamente en mi mente. No temas. La voz era fría y monocorde, pero al mismo tiempo parecía provenir de todas direcciones. Una ráfaga de viento gélido me envolvió, y con ello, sentí que mi cuerpo se volvía más pesado. Apenas podía mantenerme en pie cuando algo más sucedió. La luz comenzó a pulsar en un ritmo constante, y de pronto, sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. El campo, la casa, y todo lo que me rodeaba comenzó a desvanecerse en una niebla blanca. Me encontré flotando, suspendido en un vacío en el que no había arriba ni abajo. Mi respiración era pesada, y mis pensamientos, borrosos. Cuando finalmente mi visión se aclaró, estaba en un lugar completamente diferente. Las paredes eran de un material que nunca había visto antes, lisas y brillantes,
pero no reflejaban mi imagen. La habitación tenía una forma extraña, ovalada y sin esquinas, como si hubiese sido tallada de una sola pieza. Una puerta se abrió frente a mí, deslizándose hacia arriba sin hacer ruido, y dos figuras idénticas a la primera entraron. Una de ellas sostenía algo en sus manos, un objeto pequeño y brillante que parecía cambiar de forma constantemente, como si estuviera vivo. Lo colocaron en una mesa frente a mí y comenzaron a manipularlo mientras me miraban fijamente. Intenté moverme, pero era inútil. Solo podía observar mientras el objeto emitía un resplandor que me envolvía en una sensación de calor y frío al mismo tiempo. Sentía como si mi mente estuviera siendo examinada. Cada recuerdo, cada pensamiento despojado de mi control. Una voz resonó nuevamente en mi cabeza. Seleccionado. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que significaba, todo volvió a desvanecerse en un parpadeo de luz. Cuando abrí los ojos, estaba nuevamente en el campo, frente a la casa. El cielo seguía oscuro, pero todo estaba en silencio, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Miré mis manos temblorosas, intentando procesar lo que acababa de suceder. Pensé que tal vez había soñado todo, pero entonces revisé mi reloj. Eran las 3:47 de la mañana, aunque yo recordaba haber salido al campo a las 10 de la noche. Había horas enteras de las que no tenía ningún recuerdo. Con pasos inseguros, regresé a la casa. Todo parecía igual, excepto por una sensación constante de que estaba siendo observado. Me senté en la cocina, bebiendo agua para calmarme, y fue entonces cuando noté las marcas en mi muñeca. Parecían pequeños pinchazos, formando un patrón circular con líneas que convergían en el centro. No tenía idea de cómo habían llegado ahí. Las semanas siguientes no fueron mejores. Tenía sueños recurrentes de las figuras en el campo, pero en ellos siempre había más. Cada noche aparecían más cerca, observándome en completo silencio hasta que una luz blanca me despertaba. En mi desesperación, comencé a buscar respuestas. En foros de internet encontré personas que relataban experiencias similares, pérdida de tiempo, marcas inexplicables y sueños de figuras observándolos. Uno de ellos me contactó directamente. Su mensaje era claro y aterrador. No estás solo. Nos están marcando. Nos están preparando para algo más grande. Decidí reunirme con él en persona. Cuando llegué al café, lo encontré sentado en un rincón, con una gorra baja cubriendo su rostro. Tenía las mismas marcas en la muñeca. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Esto no se detiene, me dijo en voz baja. Ellos vuelven, siempre vuelven. Intenté preguntarle más, pero algo en el ambiente cambió. Las luces del café comenzaron a parpadear, y el mismo zumbido que había escuchado en el campo llenó mis oídos. El hombre me miró con desesperación y me agarró del brazo. Tienes que irte. Ellos saben que estás aquí. Me levanté rápidamente y corrí sin mirar atrás. No sé cómo llegué a casa, pero desde esa noche no he vuelto a buscar respuestas. Cada vez que intento recordar lo que pasó en ese café, mi mente se bloquea. A veces, en las noches, siento ese mismo zumbido en el aire. Sé que están ahí afuera, esperando. Mi nombre es Carlos Méndez, y esta historia ocurrió en 2019, en un pequeño pueblo llamado Los Álamos, ubicado en las afueras de Santiago, Chile. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían, y las noches eran lo suficientemente silenciosas como para escuchar el viento rozar las ramas de los árboles. Nunca fui de creer en lo paranormal ni en los avistamientos de ovnis. Pero lo que experimenté esa noche cambió por completo mi perspectiva sobre lo desconocido. Esa tarde había salido de mi trabajo un poco más tarde de lo habitual. Me dedicaba a instalar paneles solares en áreas rurales, lo que me llevaba a recorrer largas distancias en mi vieja camioneta. El camino hacia casa era una mezcla de carretera pavimentada y caminos de tierra rodeados de campos abiertos. Alrededor de las 8:30 de la noche, la luna estaba en lo alto y la oscuridad ya había cubierto el paisaje. Mientras conducía por un tramo particularmente solitario, noté algo extraño en el cielo. Al principio pensé que era un avión, pero la luz que veía era demasiado brillante y se movía de una manera que no era natural. Subía,
bajaba y zigzagueaba en el cielo nocturno, dejando un rastro tenue que se desvanecía rápidamente. Reduje la velocidad de la camioneta, intrigado, y bajé la ventana para observar mejor. La luz parecía acercarse. Ahora podía distinguir que no era un avión ni un dron, su forma era circular, con un resplandor azulado que pulsaba suavemente. Me detuve por completo al lado del camino, apagué las luces del vehículo y saqué mi celular para intentar grabar. Pero cuando lo encendí, la pantalla permaneció negra. Nada funcionaba, ni el video ni la cámara de fotos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El objeto se detuvo a una distancia considerable, pero lo suficiente como para que pudiera verlo claramente. De repente, la luz azul cambió a un color rojizo y una vibración profunda resonó en el aire, como si el suelo mismo estuviera emitiendo un zumbido. No estaba solo. Al otro lado de la carretera, entre las sombras de los árboles, distinguí una figura. Era alta, mucho más alta que una persona promedio, y tenía una silueta delgada y alargada. Parecía estar observándome, inmóvil, como si esperara algo. Mi instinto me gritaba que subiera a la camioneta y arrancara, pero mis piernas no respondían. El objeto en el cielo comenzó a descender lentamente, iluminando todo a su paso con esa luz rojiza. Ahora podía ver mejor a la figura entre los árboles. Su piel tenía un brillo metálico, y sus ojos eran lo más perturbador. Eran enormes, negros y brillantes, sin párpados. Se movió un paso hacia adelante y el zumbido en el aire se intensificó. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. Mi respiración era rápida y superficial, y mi mente se llenó de una sola palabra: huye. De repente, todo quedó en silencio. El objeto en el cielo se elevó rápidamente, desapareciendo en cuestión de segundos, y la figura entre los árboles dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Permanecí sentado en el suelo, temblando, sin entender lo que acababa de pasar. Regresé a mi camioneta y conduje a casa lo más rápido que pude, con los ojos revisando cada sombra en el camino. Pero esa noche apenas empezaba. Llegué a casa pasada la medianoche, todavía temblando. Mi esposa, Laura, estaba preocupada por lo tarde que era, pero cuando intenté explicarle lo que había visto, solo me miró con incredulidad. ¿Estás seguro de que no fue un avión o alguna estrella fugaz?, preguntó, tratando de calmarme. Sabía que no me creía del todo, y para ser honesto, ni yo mismo estaba seguro de lo que había presenciado. Me acosté con la intención de dejar todo en el olvido, pero el sueño nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa luz pulsante y aquellos ojos enormes observándome desde los árboles. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido extraño fuera de la casa. Era un zumbido, más bajo que el de antes, pero lo suficientemente persistente como para ponerme en alerta. Me levanté y fui hasta la ventana del dormitorio. La calle estaba completamente desierta, iluminada solo por un par de faroles que parpadeaban débilmente. Entonces lo vi, en el terreno baldío frente a nuestra casa, había algo moviéndose. Al principio pensé que era un animal, pero cuando entrecerré los ojos, me di cuenta de que no tenía forma de nada conocido. Era una figura baja, encorvada, que caminaba con movimientos torpes pero rápidos. Lo más inquietante era que parecía brillar en la oscuridad, como si estuviera cubierto por una capa translúcida que reflejaba la poca luz disponible. Se detuvo justo frente a nuestra casa y se quedó inmóvil, mirando hacia la ventana donde yo estaba. Retrocedí de inmediato y busqué el celular para llamar a la policía, pero, al igual que antes, el dispositivo no funcionaba. No había señal, ni siquiera luz en la pantalla. Laura, alarmada por mi comportamiento, se despertó y me preguntó qué pasaba. Apenas pude susurrar: «Hay algo afuera». Nos asomamos juntos, pero la figura ya no estaba. Sin embargo, el zumbido continuaba. Parecía provenir de todas partes y, a la vez, de ningún lugar en específico. De repente, escuchamos un golpe seco en la puerta principal. Laura me miró con ojos llenos de pánico, y yo, armado solo con un bate de béisbol, bajé las escaleras intentando reunir el poco valor que me quedaba. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero en el suelo encontré algo que me dejó helado, una marca quemada, con forma circular,
como si algo extremadamente caliente hubiera tocado la madera. Cerré la puerta de golpe y aseguré todas las cerraduras. Esa noche no pudimos dormir. El zumbido continuó hasta que salió el sol, y aunque no volvimos a ver nada extraño, la sensación de ser observados no se fue. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y ansiedad. Cada noche revisaba todas las ventanas y puertas, pero siempre sentía que algo no estaba bien. Laura intentaba mantener la calma, pero yo podía ver en sus ojos que también estaba afectada. El incidente volvió a ocurrir una semana después. Esta vez, no fue un golpe en la puerta, sino en una de las ventanas traseras. Eran las 2 de la mañana y el zumbido había regresado, más fuerte que nunca. Cuando miré por la ventana, lo vi de nuevo, esa figura encorvada, observando desde el patio trasero. Antes de que pudiera reaccionar, una luz brillante iluminó toda la habitación, cegándonos momentáneamente. Cuando recuperé la vista, la figura había desaparecido, pero la marca circular en el suelo del patio era inconfundible. Fue entonces cuando entendí que esto no era una simple coincidencia ni un mal sueño. Algo había venido por mí, y no se iría fácilmente. Después de esa noche, las cosas escalaron rápidamente. Cada vez que caía la noche, el zumbido volvía. Se había convertido en una constante, un recordatorio de que lo que fuera que nos estaba acosando no tenía intención de detenerse. Laura y yo decidimos que era momento de contarle a alguien más lo que estaba ocurriendo. Fuimos a hablar con un vecino, don Raúl, un hombre mayor que había vivido en la zona toda su vida. Cuando le contamos lo de las luces, las figuras y los sonidos, su expresión cambió de curiosidad a algo más grave. Ustedes no son los primeros en mencionar esas cosas, dijo, mirando nerviosamente por encima de su hombro. Nos contó que, años atrás, una familia que vivía cerca del mismo terreno baldío donde vi la figura desapareció sin dejar rastro. Dijeron que había visto luces en el cielo, pero nadie les creyó, hasta que se fueron, añadió en voz baja. Regresamos a casa sintiéndonos aún más inseguros. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos algo nuevo, golpes en el techo, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre las tejas. Laura se aferró a mi brazo, susurrándome que llamara a la policía, pero sabía que sería inútil. En las últimas semanas, cada vez que intentábamos usar los teléfonos o el internet durante los incidentes, todo dejaba de funcionar. Tomé el bate de béisbol una vez más y subí al ático. Laura me seguía de cerca, temblando. Cuando abrimos la trampilla que llevaba al techo, un aire helado nos golpeó, y por un momento no vimos nada. Pero entonces, un destello de luz atravesó la habitación, cegándonos de nuevo. Esta vez, la luz no desapareció de inmediato. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto. A través de una ventana lateral, pudimos ver una enorme figura oscura suspendida en el aire, rodeada de destellos azulados. No tenía forma definida, pero había algo hipnótico en su movimiento. Justo cuando intentábamos procesar lo que veíamos, el zumbido alcanzó un volumen ensordecedor y la luz se intensificó hasta que no podíamos ver nada más. Cuando todo terminó, estábamos de pie en el ático, pero algo había cambiado. Las cosas en la casa no estaban en su lugar, como si alguien las hubiera movido. Bajamos rápidamente y revisamos cada rincón, pero no encontramos señales de intrusos, hasta que llegamos al patio trasero. Ahí, en el centro del terreno, había un enorme círculo quemado en el pasto, mucho más grande que cualquiera de las marcas anteriores. Dentro del círculo, había algo que parecía ser un objeto metálico. Lo toqué con un palo, pero al instante se desmoronó como cenizas. No tuvimos tiempo de pensar. Esa misma noche, decidimos empacar lo esencial y abandonar la casa. No había explicaciones, no había respuestas. Solo sabíamos que no podíamos quedarnos. Ahora escribo esto desde un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Han pasado semanas, y aunque las noches han sido más tranquilas, todavía siento que algo nos observa. Laura intenta convencerme de que todo ha terminado, pero no puedo ignorar las pequeñas señales, el parpadeo de las luces, el leve zumbido que a veces escucho en la distancia. No sé qué fue lo que nos acosó, pero tengo la certeza de que no era de este mundo. Y si están leyendo esto,
Mi único consejo es que nunca, jamás, ignoren las luces en el cielo. Siempre me he considerado una persona lógica, alguien que necesita pruebas para creer en algo. Mi nombre es Alejandra Vargas, y hasta hace unos meses, era solo una estudiante de ingeniería con un interés casual en la astronomía. Crecí en un pequeño pueblo en Chile, cerca del desierto de Atacama, un lugar famoso por su cielo despejado y perfecto para observar estrellas. Todo comenzó una noche de julio de este año, cuando mis amigos y yo decidimos acampar en un lugar remoto, lejos de las luces del pueblo. La idea era simple: pasar un rato agradable, beber un poco y observar las constelaciones. Condujimos unas 2 horas hasta llegar a una planicie aislada rodeada de cerros bajos. Llegamos al atardecer, montamos nuestras tiendas y encendimos una fogata mientras el cielo se transformaba en un manto de estrellas. Pasadas las 11, algo llamó mi atención. Una estrella particularmente brillante parecía moverse lentamente. Lo mencioné, pero mis amigos se rieron, diciendo que probablemente era un avión. Sin embargo, la luz no tenía los destellos característicos de las aeronaves, ni emitía ningún sonido. Se detuvo repentinamente en el cielo, permaneciendo fija por un momento antes de descender a una velocidad increíble. ¿Viste eso?, pregunté, pero mis amigos, distraídos con sus cervezas y conversaciones, apenas me prestaron atención. Decidí tomar mi cámara, que siempre llevaba conmigo para fotografiar el cielo nocturno. Apunté hacia donde había visto la luz, pero no logré capturar nada inusual, solo estrellas. A eso de la medianoche, la temperatura bajó drásticamente, mucho más de lo normal para esa época. Entonces, un zumbido bajo comenzó a resonar en el aire, tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación. Miré a mis amigos, pero ninguno parecía notarlo. Me levanté y caminé hacia un pequeño montículo cercano para ver si podía identificar el origen del sonido. Al llegar a la cima, sentí como el zumbido se intensificaba. Fue entonces cuando lo vi, una luz azul pálida que parecía flotar a unos 200 metros de distancia, justo encima del suelo. Parpadeaba rítmicamente, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir detalles, su movimiento era inquietante, como si supiera que la estaba observando. Corrí de regreso al campamento, jadeando, y les conté lo que había visto. Esta vez, mis amigos notaron mi expresión de pánico y decidieron acompañarme. Todos subimos al montículo, pero para mi sorpresa la luz ya no estaba. ¿Segura que no fue un reflejo o algo?, preguntó Rodrigo, el más escéptico del grupo. No estoy loca, lo vi claramente, insistí. Sin embargo, sus caras dejaban claro que no me creían del todo. Volvimos al campamento, pero yo no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Esa noche, el zumbido persistió, más fuerte a cada hora que pasaba. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé despierta, vigilando el cielo. Fue entonces cuando la luz regresó, más cerca esta vez, y con ella, una sombra enorme que se deslizaba silenciosamente sobre el terreno. El aire parecía más pesado, como si la presencia de esa luz alterara el entorno. Me escondí detrás de una roca mientras observaba cómo aquella sombra se movía lentamente. La luz azul, ahora más intensa, flotaba a unos 20 metros del suelo, iluminando los alrededores con un resplandor frío y artificial. En el centro de esa luz, distinguí una forma metálica que no se parecía a ningún avión, dron o helicóptero que hubiera visto antes. La nave, porque no podía describirla de otra forma, tenía una superficie lisa y reflectante, sin ventanas visibles ni luces adicionales, excepto la azul. Su forma era difícil de definir, como si estuviera en constante movimiento, adaptándose al espacio que ocupaba. Me quedé congelada, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que el sonido me delatara. De repente, la luz azul cambió a un tono rojizo, y el zumbido se convirtió en un pitido agudo que me hizo cubrirme los oídos. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pensando que alguno de mis amigos había venido a buscarme, pero lo que vi me dejó sin aliento. Una figura alta y delgada, de piel grisácea y ojos enormes y negros, estaba a unos pocos metros de distancia.
No tenía boca visible, pero sentí como si algo, una especie de voz en mi cabeza me hablara. No eran palabras claras, sino una sensación de calma mezclada con una advertencia: no te acerques. Retrocedí lentamente, tropezando con las rocas. El ser no me persiguió, simplemente se quedó ahí inmóvil, mientras la luz roja envolvía su silueta. Entonces, escuché gritos provenientes del campamento. Sin pensarlo, corrí hacia allí con el miedo y la adrenalina impulsándome. Cuando llegué, mis amigos estaban de pie señalando el cielo. «Mira eso», gritó Camila, apuntando con su teléfono. Sobre nuestras cabezas, 3 luces rojas se movían en formación triangular, girando lentamente en círculo. Rodrigo intentó tomar fotos, pero su cámara parecía no funcionar. «Es como si algo estuviera bloqueando las señales», dijo frustrado. La nave que había visto antes se unió al triángulo, colocándose en el centro. En ese momento, el zumbido volvió, pero esta vez más fuerte, tan intenso que nos obligó a cubrirnos los oídos. Uno a uno, mis amigos comenzaron a desmayarse. Intenté mantenerme en pie, luchando contra la presión que sentía en mi pecho, pero finalmente todo se volvió negro. Cuando desperté estaba sola. La fogata estaba apagada, y las tiendas de campaña estaban destrozadas, como si algo las hubiera arrancado desde el interior. Mis amigos no estaban por ningún lado, y lo peor era que no había huellas en el suelo que indicaran hacia dónde habían ido. Grité sus nombres, desesperada, pero solo el eco respondió. Fue entonces cuando noté una marca extraña en mi brazo, un pequeño círculo perfecto, como si algo caliente hubiera perforado mi piel. No dolía, pero la sensación de que algo me habían hecho no me dejaba tranquila. Recogí lo que pude y comencé a caminar hacia el pueblo. El sol ya estaba saliendo, pero algo en el paisaje se sentía diferente, como si no perteneciera al mismo lugar donde habíamos acampado. Los colores eran más intensos, las sombras más profundas. Cuando finalmente llegué al pueblo, me dirigí a la casa de mi tía, quien vivía en las afueras. Su expresión al verme fue de puro horror. «¿Dónde has estado?» «Te hemos buscado por 3 días», me dijo. 3 días. Esas palabras se clavaron en mi mente como un golpe seco. No podía haber pasado tanto tiempo, no desde mi perspectiva. Traté de explicarle a mi tía lo que había sucedido, pero mientras hablaba, su rostro se volvía cada vez más incrédulo. Vi luces en el cielo, algo nos atacó. Mis amigos desaparecieron, insistí. Mi tía me miró fijamente, luego se acercó y me tomó de los hombros. Hija, cuando reportaron tu desaparición, la policía no encontró ni rastro de ustedes. Ni del campamento ni de tus amigos. Lo único que había allí eran marcas en el suelo, como quemaduras. Las palabras se ahogaban en mi garganta. ¿Cómo podía haber desaparecido todo? Me revisé el brazo, donde todavía estaba el extraño círculo. Mi tía también lo vio y dio un paso atrás, horrorizada. Eso no es normal. Tienes que ir al hospital. Pero sabía que un hospital no podría responder lo que había ocurrido. Necesitaba respuestas, así que regresé al lugar donde habíamos acampado, sin decirle nada a mi tía. Era temprano en la mañana, y la carretera hacia el bosque estaba envuelta en una niebla espesa que parecía interminable. Cuando llegué al sitio, lo primero que noté fue el silencio absoluto. No había canto de aves, ni crujir de hojas, solo el sonido de mis propios pasos. Busqué los restos de nuestro campamento, pero no quedaba nada. Solo el suelo quemado, formando un patrón extraño, como un círculo perfecto rodeado de líneas en espiral. Fue entonces cuando lo sentí de nuevo, el zumbido. Era más bajo esta vez, como si viniera desde debajo de la tierra. Instintivamente retrocedí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, como si algo estuviera analizándome. El cielo comenzó a oscurecerse, a pesar de que era pleno día. Las sombras alrededor del círculo empezaron a moverse, tomando formas humanas o casi humanas. Figuras altas, con ojos negros brillantes, surgieron de la penumbra. No hablaban, pero en mi mente escuché una voz. No debías regresar. Mi cuerpo entero temblaba.
Intenté moverme, pero era como si el aire a mi alrededor se hubiera solidificado. Una de las figuras se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia mí. En ese instante, algo en mi mente hizo clic, como si estuviera recordando algo que no sabía que había olvidado. Imágenes pasaron por mi mente como destellos, mis amigos siendo llevados a bordo de una nave, luces cegadoras, una sala blanca interminable, figuras observándome desde todos los ángulos. Y luego, la sensación de que algo había sido implantado dentro de mí. Cuando desperté de ese trance, estaba de nuevo en el pueblo, tirada en medio de la carretera. La marca en mi brazo había desaparecido, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía una conexión con algo más grande, algo que no podía comprender. Fui a la policía, pero no me creyeron. Mis amigos nunca fueron encontrados, y el bosque fue clausurado por razones ambientales. Desde entonces, he tratado de seguir adelante, pero cada noche siento que alguien o algo me está observando. He decidido escribir esta historia para que, si alguna vez desaparezco, alguien sepa la verdad. No estamos solos, y lo que está ahí fuera no siempre viene en son de paz. Y si estás leyendo esto, presta atención al cielo. Nunca sabes cuándo podría ser el siguiente.